Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Códigos del Multiverso. Les saluda aquí Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lerin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Nagendra Torres de Astrología Nagendra y Astrovidas Naje. Eso. Y esta vez no nos acompaña nuestro querido amigo y máster Iván Donaldson porque anda cumpliendo con algunos compromisos, pero pues vamos a traer aquí un tema que está por demás interesante, que yo creo que a ustedes también, igual que a nosotros, les va a resultar de mucho movimiento interior, mucha reflexión y recordar como muchas cosas, ¿no? Sí, claro, y además es un tema que creo que la humanidad siempre se ha preguntado si puede existir o no, y para no entrar y decir, dejarlos en ascuas, pues creo que podemos decir que vamos a hablar de la inmortalidad. Exacto. Y de este tema se pueden derivar muchas cosas, porque ha sido un tema que siempre la humanidad se ha preguntado, existe y además puede... ¿Hacia dónde nos llevaría este hecho de que pueda ser una persona inmortal sabiendo que somos mortales, ¿no? Y creo que siempre nos hemos estado preguntando como, pues, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría si de repente mañana descubren la fórmula para la inmortalidad? ¿No? ¿Qué haríamos los seres humanos? ¿Cómo responderíamos? ¿Qué significaría? ¿Hacia dónde nos llevaría? ¿No? ¿Sería algo positivo, algo negativo? ¿Algo que nos cambiaría de alguna manera, ¿no? Completamente. Pero, como decimos, es un tema que pues, toda la vida ha existido y ahorita vamos a platicar un poquito a lo mejor hasta la historia de esto, ¿no? Antecedentes y cómo lo ve la ciencia ahora. Y además, bien importante, ¿no? Porque de poder definir el concepto de inmortalidad tiene muchas facetas. Puede ser inmortalidad física, puede ser muchos tipos de inmortalidad y que de alguna manera este autor que vamos a ver ahorita va a estar padrísimo y realmente nos lleva a una concepción mucho más sutil, mucho más profunda y trascendental de lo que sería, que tiene que ver más con el alma que con el cuerpo. Pero desde los antiguos filósofos, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, que hablaban de convertir el plomo en oro, hablaban un poco de la trascendencia, ¿no? Desde los egipcios, incluso desde Claro. mucho tiempo antes, ¿no? Que es un tema que ha estado, como siempre, en la mente del ser humano. Claro, pues Ya, imagínese que el poema de Gilgamesh, que es uno de los libros más antiguos, trata acerca de eso, de la inmortalidad, Gilgamesh quiere ser inmortal y utiliza varios métodos para lograrlo, pero al final, de acuerdo a este libro, ¿no? Él se da cuenta que la única forma de que exista la inmortalidad, y era una forma de ver a lo mejor de esa sociedad o esa cultura, era a través del legado. El legado es la inmortalidad. Él se da cuenta que él no puede, o sea, yo La trascendencia. acepto que voy a morir, Sí. ¿no? Que mi cuerpo tiene un reloj biológico, pero me doy cuenta que mi legado es el que sí es inmortal, ¿no? Y está muy interesante. Está y padrísimo. es muy similar a lo que manejaban los griegos. Los griegos decían, yo no puedo ser inmortal, los dioses son los únicos inmortales, pero lo que sí puede ser inmortal es lo que yo haga en esta vida, ¿no? Lo que logre. Muchas veces lo veían en la guerra, ¿no? Decían, vamos a batallas como tipo Troya y ahí voy a hacerme inmortal, voy a quedar registrado Claro. para la historia de la humanidad. Y esa era la forma también en la que ellos veían la inmortalidad. una de las cosas que siempre ha producido más inquietud es si podemos prolongar la vida del ser orgánico, ¿no? Del Que chasis. creo que es así como este deseo de querer vivir para siempre, pero manteniendo este cuerpo, esta identidad y por miles de años, que inclusive por ahí tenemos también a los desafiantes de la muerte, ¿no? Desde la parte que nos contaba Juan Matus y los libros de Castaneda, pues estaban estos seres que podían vivir hasta 1500 años y que todavía no se sabe si ya trascendieron sus cuerpos físicos, pero es muy interesante porque se puede ver desde diferentes perspectivas, ya sea desde la prolongación del cuerpo físico, así como ustedes se conocen, como nosotros nos conocemos, y vivir 2 siglos, 3 siglos, 20 siglos, hasta las partes que tienen que ver con la filosofía o la ideología de trascender la parte de conciencia, la parte del alma, más allá del cuerpo físico, ¿no? Es que justo como lo están diciendo ahorita, ¿no? Desde antaño queríamos saber si podíamos ser inmortales a través de la trascendencia o de muchas maneras, ¿no? Y la otra es que no ha dejado de estar en boca este tema. Es el tema que hoy por hoy se habla del antienvejecimiento o de vivir muchos más años. Inclusive se llega hasta pensar ahora que va a haber una tecnología que nos puede llevar a aumentar enormemente ese rango de edad que tenemos, ¿no? Los chinos y los rusos también están hablando de esto, que pueden prolongar la vida mucho, pero la inmortalidad
yo creo que es algo mucho más profundo que solamente no envejecer tan rápido, ¿no? Creo que, como lo decías, tiene que ver más con la conciencia, con el legado y con el alma, ¿no? Con la conciencia, con ese ser. Exacto, pero por ejemplo, ¿qué nos decía Anton Wilson sobre la inmortalidad, por ejemplo, desde la tecnología o desde la ciencia? Sí, digo, hay que también creo que es importante platicarles un poquito que este tema nos llamó mucho la atención porque Robert Anton Wilson lo mencionaba mucho. Para él era como un tema que siempre le llamaba la atención porque decía, ¿qué pasa si la inmortalidad es solamente un... como que alguien lo hubiera, no, como que alguien lo hubiera insertado, ¿sabes? Como que alguien hubiera alguna fórmula, alguien lo hubiera programado a través del ADN y hubiera programado que los seres humanos teníamos que llevar el procedimiento, ¿no? De nacer, crecer, envejecer y morir, ¿no? Pero ¿qué pasaría si como esto es una programación, esto pudiera ser reprogramado, ¿no? Y llegáramos a algún momento, él decía, en que la ciencia se desarrollara de tal manera en que ya pudiera empezar a reprogramar y pudiéramos empezar a vivir más años y a lo mejor en algún momento lográramos hasta ya ser inmortales. Y él sentía, a través de algunos estudios que hizo y algunos científicos que conoció, porque parece que es un tema como muy en boga, junto con a quienes les gusta este tema, los invitamos a que conozcan a todos estos grandes científicos que, como Anton Wilson o como Timothy Leary, ¿no? O como John C. Lilly, que hemos hablado aquí en el programa, y que tenían como este tema en boga y se reunían y decían, oye, pues ¿qué pasaría si en un futuro, imagínense, esto ya es algo real, o sea, ya existe? Ya existe, ya sucede. Sobre todo entendiendo también lo que hemos platicado muchas veces aquí en Códigos del Multiverso, que lo que tú crees, lo creas. ¿Qué pasa si los seres humanos empezamos a creer en esto? En creer que la inmortalidad es posible y además con un sentido de conciencia. Porque también es cierto que él decía dentro de lo que platicaba, que qué pasaría si alguien desarrolla la inmortalidad o la humanidad desarrolla la inmortalidad, pero lo ve como una cárcel, ¿no? Lo ve como algo difícil o algo pesado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si te pones a pensar que vas a estar perdiendo personas que tú amas, que a lo mejor no son igual de inmortales que tú. Y de repente estar perdiendo una y otra vez personas que tú amas en la vida, pues imagínate todo ese sufrimiento y cómo trabajar con eso, ¿no? Yo creo que más que un ideal puede ser como algo que considerar. Por eso era tan importante para él, ¿no? Lo de la conciencia, porque si uno no está a gusto con uno mismo o con una misma, ¿qué va a pasar? Que de alguna manera va a ser esa cárcel. Pero para una persona como los avatares o, por ejemplo, aquí en Códigos que nos gusta ir caminando, crear disparadores cósmicos que realmente nos lleven a la luz, que nos lleven a una mejor versión de nosotras, de nosotros mismos, pues entonces a lo mejor no es una cárcel, sino una oportunidad de continuidad. Entonces sí es muy relativo cómo estás por dentro a esa eternidad, cómo la vivirías, como una prisión o como una liberación. Hay una frase que me gustó mucho de Robert Anton Wilson que decía que inclusive podría llegar a ser un malentendido el tema de la muerte, es decir, como una narrativa que nos invita a pensar que hay algo terrible después de, y entonces dice, ¿qué pasaría si nos olvidáramos del pasado, del futuro y solamente viviéramos el presente, y que la muerte solamente sería una forma de liberarnos de esta... Ese punto de vista está bien interesante porque cambia mucho la idea de la línea de tiempo como la entendemos, ¿no? De que hay un pasado, hay un presente, un futuro y que en algún momento se corta la línea. Claro. Y eso representa la muerte y para muchas personas el final, ¿no? El final de algo. Y ¿saben qué, Masters? Algo que me gustó mucho, no sé cómo lo vean allá, familia. Fíjense que este autor, ¿por qué lo tomamos en cuenta? Primero, tiene que ver mucho con el disparador cósmico. Nos brinda la opción de una narrativa que tú la escojas, no la que por cultura o por la época en la que te pueden hacer se establece. Pero aquí algo muy importante. Él, para mí, no sé cómo lo ven ustedes, es un punto intermedio entre todo este tema de la inmortalidad de la antigüedad con el porvenir que estamos viviendo. Creo que es así como si fuera un arco. Él está en la cúspide porque invita a, por ejemplo, a dejar nuestra conciencia a través de algo biológico o algo computacional, como un recuerdo, ¿no? A través de la crionización, ¿cómo se llama? Biológica y cibernética, ¿no? Entonces daba varias opciones. Sí, es que hay varias opciones. Sí, no, de hecho, él maneja como que había la posibilidad de 3, ¿no? Que sería lo biológico, o sea, cómo modificamos
el cuerpo, el cuerpo ADN. para que todo sea eso. más resistente al paso del tiempo, ¿no? Sí, Otro que lo manejaba que era el tecnológico, sí, y es el que decía cómo podemos nosotros, los seres humanos, la tecnología puede llegar a un momento en el que a lo mejor tu cuerpo va a morir. Y no Sí. pasa nada, ¿no? Es parte de. Pero tienes la opción de trascenderlo a una IA o a otro sistema, ¿no? No dejas tu cuerpo, pero tú transfieres tu conciencia hacia otro lado. Entonces, esa era otra parte que él decía, Como meter, por ejemplo, tu conciencia en una memoria, ¿no? como en una memoria. En un disco duro, en un chip o algo así. Entonces, tu cuerpo muere, pero tú sigues, ¿no? Entonces, él también decía que eso podía suceder, o sea, lo tipo veía- la película Lucy, ¿no? Que deja Exactamente. USB al final, ¿no? Sí, hay Como- varias películas que manejan manejas- esa premisa. También hay una serie en ¿De Amazon amigo? Prime, no, Ah. Upload, donde estas personas al morir suben su conciencia, ¿no? O sea, tienen este proceso y la Hicimos gente puede video de esa, decidir, ¿no? no, ¿No? pero la gente Todavía no. puede decidir al final si quiere trasladar su conciencia a algo, a una realidad virtual, digamos, pero sigue estando ahí su conciencia y ahí está Y es viviendo, que, ¿no? si se acuerda, querido Master Len y Master Concini, los chamanes también decían o practicaban incluso esto de guardar sus memorias y sus conocimientos en los cristales, Claro, sí. en los cuarzos. Y eso es una tecnología antigua que ya se viene mucho tiempo diciendo que es completamente probable sí, por sí. la característica que tienen los cuarzos energéticamente y que pueden ser estos bancos de memoria donde almacenar toda la conciencia y toda la experiencia de un ser humano sin que se pierda, ¿no? Aunque el cuerpo físico ya se recicle. claro. Y acuérdense que hay una tercera posibilidad que estábamos hablando, además de las dos anteriores, que sería la biológica y la tecnológica, que es la espiritual. Y esta espiritual también la hablaban filosofías ancestrales que ya hemos estado platicando, ¿no? Incluso culturas ancestrales como la egipcia, que no, a lo mejor no la hemos mencionado, pero ellos también creían en el Ka y en el Ba, que era Así es. como el alma y el cuerpo, ¿no? Pero el alma era inmortal. Y además, pues lo que platicaba, ¿no? Acerca de los faraones y cómo estos faraones buscaban también la inmortalidad y por eso se momificaban y todo esto. Pero esta opción, lo que está diciendo es que más bien no te importaría ni tanto ni lo físico, ni trasladarlo a algún lado, sino que existe algo llamado alma, que es lo que va a ser inmortal. El cuerpo puede ser mortal, el alma nunca deja de morir y siempre está en un constante aprendizaje. Nunca deja de vivir, ¿no? Sí, nunca deja de vivir, perdón. Nunca deja de vivir y está en un constante aprendizaje. Y eso podemos hablar de que muchas culturas antiguas, Que también Claro. es un poco lo que decían los budistas, ¿no? Y los hinduistas, claro, que el alma siempre está en un Sí. constante viaje, cambiando de cuerpos, no solamente cuerpo humano, De acuerdísimo. sino también otro tipo de formas de vida. Sí, y mencionaba de lo mismo que están diciendo que está padrísimo, Robert Anton Wilson, que cuando aprendiéramos a hacer la síntesis de las polaridades, el 2 en 1 que le llamaban, ¿no? O sea, no es que te llevas 2 por 1 el precio de uno, sino que, por ejemplo, lo femenino y lo masculino se unen en uno solo, etcétera, ¿no? Y que ese proceso realmente era como una iniciación. De hecho, hablaba que se podían llevar hasta 7 años para que realmente supieras hacer esto. Que no solamente era como un ritual, sino era una preparación muy 7 profunda. años. 7 años para poderlo llevar a cabo y lograrlo. Y aquí algo muy importante es, decía que quizás la inmortalidad está todo el tiempo con nosotros. Un poco como Juan Matus, ¿no? Que decía que la muerte la teníamos aquí al lado, pero no la muerte así de algo malo. Que de alguna manera la inmortalidad siempre está con nosotros si sabemos ver en el diario vivir la verdadera vida. Que el velo no nos permite ver que ya somos divinos y que ya le alcanzamos esa unidad. Pues que la muerte es una ilusión. Totalmente un sueño. Y eso también me recuerda mucho una parte en la que se menciona inclusive que, por ejemplo, desde la parte del consumo de sustancias, no solamente sustancias, sino Sí. cuando se llega a un estado alterado de conciencia, también es posible experimentar que no existe ese límite al que conocemos como muerte, sino que hay diferentes estados de transición claro. del estado material que conocemos en este plano tridimensional a otros estados o dimensiones, y que desde esa manera no existe muerte, sino Claro, simplemente correcto. son cambios de estadios o cambios de formas de percepción, y por lo mismo no existe la muerte como un final, como nos los han hecho
Sí. creer algunas otras ideologías, ¿no? Algo interesante que hablaba él, que los últimos dos neurocircuitos, sobre todo en el metaprogramador, en donde nosotros podemos crear esa narrativa, donde nos quitamos de todo tipo de condicionamientos que nos han puesto. Mucho de lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Tenemos ya una programación del tema de la muerte, pero si le quitáramos que es nada más como graduarnos de una escuela para vivir una experiencia mucho más completa, entonces está así. Entonces, en ese último, como dice Master Ivanovich, ¿no? Es el disparador cósmico, está en esta parte del metaprogramador, donde la narrativa tú ya la creas, donde agarras, no agarras, tomas la responsabilidad de crear una narrativa que te libere. Así es. Hay muchos libros, obviamente, muchas películas, muchos contenidos que hablan sobre este tema desde diferentes perspectivas. Justo hace rato en el desayuno tocábamos algunas. Mr. Nobody, que le hemos recomendado muchas veces aquí, es una apreciación de una visión que vendría a ser como lo contrario, porque Mr. Nobody es el único ser mortal en un mundo donde ya todos son inmortales. Sí. Entonces, ¿cómo podría experimentar la vida o las diferentes vertientes de diferentes realidades un ser que vive en un mundo donde hay pura gente que ya no muere, que ya es inmortal, Sí. ¿no? Tendríamos que irnos a lo que decía Robert Anton Wilson, porque Robert Anton Wilson decía, bueno, ya vimos que existe estamos trabajando en la tecnología para lograr la inmortalidad, pero siempre va a haber como le lleva como un chiste a todo esto, ¿no? Una broma. Sí. Una broma. La gran pregunta sería, no que lo vamos hacia dónde vamos, porque él decía, él estaba muy convencido de que esto se iba a lograr. O sea, él decía, De incluso, una u otra manera, ¿no? incluso estoy tan seguro que a lo mejor alguna persona que ya lea este libro ya va a estar en el proceso de la inmortalidad. Pues muy coherente con lo que decía de las narrativas, ¿no? Sí, La narrativa el y disparador, del claro. disparador que uno se va forjando. Pero lo chistoso de todo esto es cómo los seres humanos vamos a estar preparados psicológicamente para afrontar esto. Porque ese es el gran chiste, o sea, el ser humano realmente va a estar preparado psicológicamente Exacto. para lo que significa la inmortalidad. Y eso nos lleva exactamente, o sea, por eso se han desarrollado yo creo que estas narrativas en literatura o en películas que usted estaba platicando, Sí. porque es como, ok, tenemos de prepararnos, ejemplo, ¿no? Y les platicaba yo que vi apenas una película, se llama El precio del mañana, ¿no? Y es un poquito esta narrativa de qué pasaría si se descubre esta inmortalidad y resulta que los seres humanos pueden vivir hasta los 25 años, pero después de los 25 años ya no envejecen, o sea, llegan como su proceso normal, no son niños, adolescentes, llegan a los 25 años y hasta ahí se quedan. Pero después de los 25 años, como descubren a través de la medicina esto que estamos platicando, la inmortalidad, ya tienen que trabajar para obtener el tiempo. Entonces, si yo... O sea, que el tiempo es como una moneda, ¿no? Es una moneda, o sea, si yo tengo 25 años y quiero vivir una semana más porque ya los cumplí, necesito trabajar, ¿no? Entonces trabajo y me van a pagar con tiempo, ya voy a tener a lo mejor una semana más de vida. Pero obviamente, como la misma película lo platica y su narrativa que nos quiere mostrar que es una visión, digamos, de todo esto que estamos platicando es, pues si seguimos en un mundo donde los seres humanos no estén preparados como el que estamos viviendo, donde hay demasiada diferencia, ¿qué va a pasar? Los ricos van a acaparar el tiempo, van a vivir. Los ricos van a tener milenios, 1000 años por delante. ¿Sí? Los pobres van a estar trabajando toda su vida por alcanzar unos cuantos minutos de vida más, ¿no? Un día más de vida. Un día más de vida y quien no lo logre muere. Qué fuerte está eso. Está muy literalmente. Y curiosamente, y lo que platicamos es, pareciera que la gente que tiene muchos años de vida está en calma, sí, pero también está aburrida, ¿no? Está como aburrida y dice, ay, tengo 1000 años, ¿qué hago con esto, no? Y los pobres todo el tiempo están en prisa, todo el tiempo quieren llevar muchas cosas a prisa porque tienen poco tiempo. Y además, pues quieren vivir, ¿no? O sea, lo que les interesa es vivir, pero todo el tiempo están en este proceso. Y cómo los seres humanos podemos llegar a estos niveles o hacia dónde queremos dirigir, que ese es como el chiste cósmico, ¿no? Inclusive también, exactamente. Y contabas que hay un hombre que regala su tiempo, ¿no? Sí, hay un hombre que, como todo, no sé, imagínate que tú, sí, con lo que platicamos, tú no estás preparado para tener 1000 años de vida y de repente empiezas a vivir un poco y llegas a los 100 años y dices, híjole, todavía me quedan a lo mejor otros 100 años, otros 500, otros 1000, ya estoy harto, ¿sabes? Ya viví lo suficiente. Vas y se lo regalas a otra persona y pues te suicidas porque no estás preparado
Y la pregunta sería, ¿cómo los seres humanos podemos llegar a un nivel de conciencia donde podamos obtener acceso a la inmortalidad sin seguir buscando esta lucha entre nosotros, ¿no? Esa sería como una parte interesante. Claro, total. Eso nos lleva a preguntarnos qué tipo de conciencia se necesitaría para ser inmortal, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer con tu inmortalidad si la consigues? Claro. Si es que llegas a vivir 2000 años, ¿qué vas a hacer en tus 2000 años? Completamente Sin de acuerdo. volverte loco, ¿no? Completamente de acuerdo. Es que lo acaban de poner sobre la mesa, hacia dónde dirigir nuestro tiempo o el sentido que le damos a nuestra vida. Y aquí hay algo interesante, porque algunas personas parecería, en esta parte conspiranoica que a algunos nos gusta, que es por qué no dan ese conocimiento de cómo prepararte desde otro concepto de la muerte para poder realmente prepararte a la trascendencia o a la iluminación o algo así. Y dice que si nosotros ese conocimiento fuera abierto, revelado y lo conociéramos, pues realmente caería en muchos sistemas, porque el hecho de pensar que somos mortales nos hace estar con esta prisa que tú dices de la película, y los que a lo mejor tienen No el tengo poder, tiempo, ya no tengo se me tiempo, acaba ¿no? Como el conejo de Alicia también. Exacto, el conejo de Alicia. Y por el otro lado, la gente que sabe que sí hay tiempo, porque conoce esta sabiduría, que a lo mejor es una élite en estas teorías conspiranoicas y todo, está manejando eso, sabe que somos inmortales. Y bueno, me gustaría dejar, por lo que se ha dicho, sí, algo sobre la mesa. Cuenta la historia que puede ser que estén viviendo muchos como Highlander o inmortales entre nosotros, que son los que ayudan por una Saint parte. Germain, Saint Germain, sí. Richard Saint Germain. Ahí está, aquí lo tenemos. Ha estado en el siglo 1700 tal, 1800 tal, 1900 y ahora lo tenemos en códigos, ¿no? Entonces, oye, además sí, pareces cañón. Bueno, entonces fíjate, y dicen de Saint Germain eso justamente, que ella ha estado en varios procesos y en el libro lo comentan con esta información, que inclusive ha firmado acuerdos con la misma firma en 1700 que en 1800 que ahorita en la actualidad. O sea que has estado vivo mucho tiempo y es que nos parece injustísimo. Fíjate que hablando sobre la concepción de cómo entidades de tal vez otros planos de existencia o de otros planetas, se ha mencionado mucho que ellos mismos, dentro de sus de cómo hacen las canalizaciones con personas y eso, mencionan la inmortalidad como un estado de conciencia. Sí. Es decir, no es una condición que se logra tal vez por el momento de manera tecnológica o científica, sino a través de un trabajo con la conciencia. Y eso me recuerda mucho, o hace que me acuerde, de que uno de los principales objetivos de la alta magia y de la alquimia, de estos procesos que se practicaban en el camino gnóstico, no me dejará mentir Master Len, iban dirigidos hacia generar ese estado de conciencia. Un estado de conciencia en donde la materia, que vendría a ser, digamos que esa parte burda, la materia prima como la maneja la alquimia, se va puliendo, se va sublimando hasta lograr un nivel de pureza o un nivel determinado, por no decirle pureza, no, pero que sí puede lograr este estado inmortal. Claro, sí, pues es la piedra filosofal, ¿no? La piedra filosofal. Tanto se está buscando y es, a lo mejor muchas veces, como decimos, los seres humanos estamos preocupados por esto de que sea el cuerpo, ¿no? el que sea inmortal, ¿no? Pero también nos puede llevar a preguntarnos, como en la película, no sé si la llegaron a ver, la de La muerte le sienta bien. Sí, no, buenísimo. Donde, pues obviamente sí se logra de alguna forma la inmortalidad, pero el cuerpo sigue teniendo ciertas deterioro y empiezas a vivir muchos años, pero de todos modos empiezas a tener problemas, porque también yo siento que la película lo que quiere mostrar es lo que platicábamos, ¿no? Los seres humanos no están preparados para vivir esta inmortalidad, tendrían que trabajar mucho antes para poder vivirla en armonía. Y si no, te va a llevar hacia la desarmonía y hacia otras cosas que si en 50, 80 años que vivimos se vuelve a la vez un caos, imagínate que de repente te dijeran eres inmortal para siempre, ¿no? Es correcto. ¿Hacia dónde te puede llevar? Entonces la piedra filosofal, como platicamos, es alcanzar ese punto de inmortalidad en conciencia, ¿no? De la conciencia, sí. Pero entendiendo que ya no va a ser ni físico, sino simplemente eres tú el que ya eres un ser inmortal. Tu conciencia es la que es inmortal y la que está generando todo este 3D y a lo mejor después se va a ir a la 4D, a la 5D, a donde tú quieras. La que ya trascendió el cuerpo físico. La que trasciende el cuerpo físico, pero tú sigues siendo un ser inmortal. Obviamente a lo mejor por decisión propia o por lo que quieras, decidiste olvidar eso, ¿no? Sí. Porque necesitas un trabajo, pero
los gnósticos decían, bueno, ¿cómo regresamos los seres humanos a recordar que somos ese ser inmortal que está, a pesar de que todo está en constante cambio, ese ser no está en cambio, es algo que existe. Así es. Y que nunca va a desaparecer. Que, ¿no? que es permanente. Es permanente. O sea, eso es donde se encuentra la paradoja Sí. entre lo impermanente y lo permanente. Permanente. Y lo que perece también. Es nuestra dualidad también, ¿no? Y eso, fíjate que qué buen ejemplo el de Sí, la película la de La muerte le sienta bien, porque tiene esta reflexión de que también muchas personas buscarían la inmortalidad por no tener que enfrentar la vejez, el no tener que enfrentar las etapas de la vida, como el ir creciendo, no eres niño, adolescente, joven, adulto, ya después adulto mayor, ya después anciano, y vivir todas las etapas y la enseñanza que cada una de esas etapas tiene para ti en la vida. Entonces, a eso me remitió esa película, justamente, de que ahí principalmente la búsqueda era perpetuar la belleza, ¿no? Perpetuar la piel tersa. Como si fuera la inmortalidad eso. Ajá, que no se te caiga el pelo, que no te pase nada. ¿Qué pasó? Que no te salgan canas, que nunca te pase la vida por encima. Y pues no, tampoco es la visión, ¿no? De la que estamos hablando acá. Y me recuerda mucho lo que están diciendo ahorita, de que hacemos prácticas espirituales, no para alcanzar la iluminación, sino para quitar el velo que nos hace pensar que no somos divinos, ¿no? Y por ejemplo, a mí, ahorita lo pusieron los dos sobre la mesa, padrísimo. ¿Por qué? Porque realmente no es tener información. Por ejemplo, ahorita que tenemos esta capacidad a través de las redes, de la IA y todo esto, de saber el mundo esotérico, o sea, sabemos cosas que antes no se sabían. Esotérico no necesariamente es espiritual. Y espiritual es cuando hacemos ese trabajo interior. Pongo un ejemplo. Tú que lo sabes bien, bueno, todos que nos encanta aquí el tarot, y el tarot dicen que es muy celoso, es decir, porque estás canalizando de alguna manera, pero el tarot cuando está hecho con espiritualidad, no pasa nada, aunque sea celoso el tarot que te quiere nada más para él, porque, ejemplo tuyo, tú eres una persona muy libre, porque tienes un desarrollo, pero hay gente que lo hace simplemente por algún poder o por tener influencia sobre los demás, y ese mismo conocimiento esotérico no le permite el desarrollo que necesita para prepararse para la inmortalidad o para la espiritualidad. Entonces, espiritualidad versus esoterismo sí es una gran diferencia para trascender o realizarse, ¿no? Claro. Y sí, para mí la gran pregunta, y de acuerdo a lo que decía Robert Anton Wilson, ¿no? O sea, de que vamos a ir hacia la inmortalidad, de acuerdo a lo que él creía, ¿no? Y recordemos que él le encantaba la metaprogramación, o sea, ¿y a qué nos referimos con metaprogramación? Simplemente con que los seres humanos comiencen a poner atención y a creer que esto es posible, pueden lograrlo. A cambiar su propia narrativa interior. Exacto. Y pueden lograrlo de la manera que él dijo, puede ser biológica, tecnológica, espiritual, tú decides, ¿no? Pero lo importante de todo esto es cómo nos preparamos los seres humanos mientras vamos hacia allá, ¿no? Exacto. Si queremos también los seres humanos, porque a lo mejor también dentro del proceso de la conciencia dices, no, ¿sabes qué? No nos interesa, queremos seguir en este proceso, porque al final de cuentas, dentro de esta dualidad, pues vivimos de una forma individual, sí, pero también colectiva. Así es. Muchas veces, a lo mejor alguna persona piensa que la solución a la felicidad del universo o de este mundo, digamos, es la inmortalidad, pero a nivel colectivo, el colectivo dice, no, o sea, no es lo que necesitamos vivir, necesitamos más bien seguir aprendiendo, trabajando, hasta que en algún momento podamos vivir la inmortalidad, ¿no? O sea, a lo mejor en este momento se empieza a trabajar en ella y se ve como una semilla que se está depositando para que cuando los seres humanos estén preparados para vivir la inmortalidad bajo otro concepto más armonioso, se logre, ¿no? Sí, y es que quizás ese puede ser parte de nuestro destino, ¿no? Como raza, como mundo, como especie. Como especie, quizás ese puede ser nuestro destino. Hay mucho trabajo por hacer, obviamente, y creo que también desde las culturas antiguas hasta las no tan antiguas se viene manejando esa semilla, se viene sembrando esta semilla de diferentes formas y simplemente para que cada quien elija si trabajar con eso o no, porque también puedes elegir no hacerlo, vivir tu vida humana como tú la vives, todas tus etapas como tú las vives y simplemente gozar con una sola vida humana. Y eso se los digo porque conozco también y he conocido personas que me dicen, ¿sabes qué? Después de la muerte yo pienso que no hay nada, yo pienso que te mueres y ahí terminas y ya se acabó. Y
se acaba tu memoria, se acaba quién fue Ricardo, quién fue Poncho, quién fue Lenny, quién fue X, Y, Z, y ese es el descanso, ya no hay más, ya no vas a tener una conciencia que recuerde quién fuiste, y hay quien está muy cómodo con ese concepto, ¿eh? Y Hay claro, que- es y parte es muy de la humanidad, respetable, es muy claro, respetable. sí. Fíjate que actualmente, por ejemplo, se están manejando en cuanto a lo biológico, y lo científico, tecnológico, lo cuántico. Se dicen que una de las formas de creer en la inmortalidad podría venir por los multiversos y lo cuántico, pero también en lo genético. Se dice que a través del cáncer descubrieron que la naturaleza de la célula cuando tiene cáncer, que se empiezan a reproducir, les dio la capacidad de la inmortalidad, y ahora se está diciendo que la vejez es una enfermedad. Hablando biológicamente, Claro. no espiritualmente, ¿no? Eso es una sabiduría, pero que es una como enfermedad que si desactivas un switch, como si fuera en tu casa un cortocircuito, pero no se apaga la luz, nomás está haciendo así, que están aprendiendo a desactivarlo. Entonces volvemos a lo mismo. Sí. ¿Cómo quieres vivir esa trascendencia? ¿Cómo te vas a preparar? Creo que eso es lo que hacemos mucho en códigos. Y nada más, algo que me encantó mucho que comentaste, mi Richard, también, es a lo largo del tiempo, creo que han habido personas, por ejemplo, que nos ayudan a encaminarnos en nuestro proceso. O sea, seres que a lo mejor ya son, vamos a ponerle, ahorita voy a jugar con la idea de que ya son inmortales, no sé qué piensen, familia. Y esos inmortales vienen época tras época tras época ayudándonos. Ya hay una hipótesis muy truculenta, diría Master Ivanovich, muy chimenguanchona, bueno, algo así. ¿Por qué? Porque es que ellos son nosotros en el futuro. Y si nosotros no sobrevivimos, entonces ellos tampoco. Claro. Entonces que el famoso loop que hacemos así como Doctor Strange tiene una causa. Porque diría uno, ¿por qué no acaban con nosotros? Porque somos ellos. Claro. ¿Y por qué nos ayudan? Porque somos ellos. Entonces, ¿no lo ponemos sobre la mesa? Pues Muy sí, interesante. sí, muy interesante. No olviden también ustedes que nos están viendo allá en casa, de hacer sus comentarios tanto en el chat en vivo como en la caja, porque está bien interesante y es que se puede ver desde diferentes vertientes y perspectivas. Es un tema muy amplio, seguramente también Master Iván tendría muchas cosas que opinar sobre esto, pero ahorita anda en un retiro, ¿no? Con el profetizo, anda ahí. Anda buscando la de hecho, inmortalidad. No, el profetizo anda en retiro el profetizo anda buscando la inmortalidad ahí con Master Iván. Uy, pues Ahí andan mala bien. compañía. Andan allá, mala compañía. Creo que tronando Cohetes. cohetes. Andan tronando cohetes allá. Anda tronando los cohetes. Andan Sí. tronando los cohetes porque acaban de ser las fiestas acá y De lo del diablito, ¿no? dejó un Así. mensaje nomás, nos mandaron desde allá un Sí, mensaje. claro, pues, nos dijo, interesante. oigan, pues, como siempre, ¿no? Ya saben, aquí hay una profecía y nos dijo, parece que estaban ahí canalizando, a algún santo, a un santo señor, y entonces dijo que si ustedes quieren ser inmortales, que si quieren lograr todo lo que quieran en sus vidas dentro de esta inmortalidad, lo que tienen que hacer es suscribirse a Códigos del Multiverso, darle like a la campanita, no, darle like, perdón, Dale like a la campanita y suene el like. ¡Salud! y van a obtener la inmortalidad en sus vidas. Pero la del cangrejo. Así que, Eso. atrás, Y una cosa, ¿quieres trascender? Escribe tu propia historia, no tengas miedo. O cambia tu narrativa, ¿no? cambia tu narrativa, O sí, claro. fuma, o bueno, sí, No, pásate la vida en paz, también también ¿Quieres pásate. ver puede cómo ser. va a ser el futuro inmortal? Sí, sí. Échale ganas. Sí, también puedes ir ahí a... Una buscar- fumigación de conciencia. Sí, sí, sí. Muchas gracias, cuídense.